veces no es la edad la que enfría la cama. No son las canas ni las arrugas ni siquiera la rutina. Es el silencio. El silencio entre dos cuerpos que ya no se tocan como antes. El silencio de una mujer que se acuesta o a tu lado, pero no siente nada cuando la abrazas. Y el silencio dentro de ti, cuando sabes que algo se ha roto, pero no sabes cómo arreglarlo. Muchos hombres, después de los 50 años, creen que el deseo de su pareja se ha desvanecido para siempre. Pero lo que realmente se ha apagado no es el deseo, sino la forma en que intentamos encenderlo. Porque hay una forma de tocar que no empieza con las manos. Comienza mucho antes. Con la mirada, con la presencia, con la calma. Este video no es solo una guía. Es un mapa de regreso a su deseo, a su cuerpo y sobre todo a su confianza. Si alguna vez sentiste que ella ya no te responde como antes, este contenido es para ti. Deja un comentario que diga: volvió a mirarme diferente, si alguna parte de este video resuena contigo. Y si estás listo para volver a tocar su alma, suscríbete. Empezamos. Hubo un tiempo en que ella se reía con solo verte entrar por la puerta. Te buscaba con los ojos, te esperaba con la piel. Pero ahora algo ha cambiado. Quizás lo notaste una noche cualquiera, en la forma en que desvió la mirada cuando te acercaste por detrás, o cuando su cuerpo se tensó ligeramente al sentir tus manos. No fue un rechazo claro, pero fue suficiente para que algo en ti se encogiera. Y aunque no dijiste nada desde ese momento, supiste que algo estaba ausente, no solo el deseo sino la conexión. Eso fue lo que le ocurrió a don Mauricio, un hombre de 62 años que conocí en un retiro de hombres en Medellín. Me dijo: llevamos más de 3 décadas casados y aún la amo. Pero últimamente siento que toco su cuerpo y no pasa nada. Como si ella no estuviera ahí. Lo que más le dolía no era la falta de intimidad, sino esa sensación de que aunque dormían en la misma cama, ya no compartían el mismo espacio emocional. Y no es un caso aislado. Muchos hombres de nuestra generación están atravesando lo mismo. Nos educaron para proveer, proteger, sostener. Pero no nos enseñaron a reconectar. Creímos que el deseo era algo físico, químico, mecánico. Pero la verdad es más sutil. El deseo femenino se enciende en los rincones más pequeños y se apaga en los detalles que dejamos pasar. Con los años, dejamos de mirar como mirábamos antes. Dejamos de decir lo que sentíamos. Dejamos de tocar sin intención sexual. Y así, poco a poco, el cuerpo de ella se cerró, no porque dejara de amarnos, sino porque dejó de sentirse vista, deseada, evocada. Este video nace para ayudarte a entender lo que nadie nos enseñó, que excitar a una mujer madura, sin tocarla directamente, no solo es posible, sino necesario. Porque el deseo femenino no responde a la prisa ni a la costumbre, responde a la atención. Y cuando aprendes a darla de verdad su cuerpo, responde. Si alguna vez sentiste que tocabas pero no llegabas, quédate conmigo. Vamos a redescubrir lo que significa realmente estar con ella. Porque el cuerpo puede fingir, pero los ojos nunca mienten. Y cuando una mirada familiar se vuelve distante, es hora de cambiar algo en ti, antes de que sea demasiado tarde. Don Julián, un médico retirado de 58 años en Lima, me contó algo que jamás olvidaré. Una noche después de años de distanciamiento, simplemente me acerqué a mi esposa y sin decir nada besé con calma la parte baja de su nuca. No con deseo, sino con presencia. Ella no solo suspiró, lloró. No fue un llanto de tristeza, sino de liberación. Como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento de verdad, sin prisas, sin exigencias. Fue entonces cuando don Julián entendió algo profundo. Su esposa no había perdido el deseo, simplemente lo había guardado porque ya no se sentía a salvo para mostrarlo. Durante años hemos creído que excitar a una mujer se trata de caricias directas, de técnicas precisas, de saber lo que se hace en la cama.
Pero lo cierto es que lo que más enciende a una mujer no es el contacto físico, sino lo que hay detrás de ese contacto. La seguridad emocional, el silencio cómodo, la mirada que no juzga, la calma que no empuja. Una mujer madura no pierde su capacidad de excitarse con los años. Lo que pierde muchas veces es la costumbre de ser tocada con respeto, con lentitud, con una ternura que no exige nada a cambio. Y cuando su cuerpo aprende a protegerse del contacto mecánico, comienza a cerrarse no por falta de deseo, sino por falta de lenguaje emocional. Porque hay una verdad que no podemos seguir ignorando: la forma en que tocamos importa. Un dedo en la espalda puede ser más poderoso que 1000 caricias explícitas. Una pausa larga puede excitar más que una palabra sucia. El cuerpo de una mujer, especialmente después de los 50, ya no responde al instinto juvenil. Necesita intención, necesita seguridad, necesita verdad. Pero ¿cómo se llega a eso? No se trata de dejar de tocar, se trata de tocar diferente, sin buscar resultados, sin acelerar el proceso, sin convertir la intimidad en una meta, sino en un espacio sagrado donde ella puede entregarse sin miedo a ser medida, juzgada o comparada. Muchas veces el problema no es ella, tampoco eres tú. Es la forma en que ambos han aprendido a callar lo que realmente necesitan. Y si tú estás dispuesto a cambiar la manera en que la tocas, sin siquiera llegar a tocarla físicamente, algo dentro de ella comenzará a derretirse. Así que la próxima vez que la veas sentada en el sofá, no pienses en cómo seducirla. Piensa en cómo hacerla sentirse segura otra vez, porque una mujer que se siente vista, florece. Y cuando florece su cuerpo, vuelve a hablar el idioma que tú creías perdido. Ese idioma, querido amigo, aún está vivo. Solo espera a que lo pronuncies con las manos del alma. Dicen que el deseo de una mujer madura no se encuentra en su cuerpo, sino en cómo empieza la historia. Y esa historia siempre comienza igual con los primeros 10 minutos. Lo que hagas o no hagas en ese breve tiempo inicial determina si su cuerpo se abre o se cierra, si ella se siente deseada o simplemente disponible. Esos 10 minutos no son un trámite, son el portal entre una noche tibia y una conexión inolvidable. Pero, ¿cuántos hombres al llegar a cierta edad siguen creyendo que el juego previo es una cortesía innecesaria? Lo hacen rápido, sin pausa, sin presencia. Tocan como quien marca un botón, esperando una reacción automática. Y luego se sorprenden cuando no pasa nada. Está seca, piensan. Pero no es su cuerpo el que falla, es la falta de ambiente, de cuidado, de intención. Una mujer necesita ser invitada, no empujada. Como el vino que necesita respirar antes de ser servido, el cuerpo de una mujer también necesita tiempo para abrirse. Y ese tiempo no comienza en la cama. Comienza con una conversación sincera, con una mano que acaricia el hombro sin esperar nada, con una mirada que dice: estoy aquí, sin prisa, solo contigo. Un hombre de 61 años que conocí en Quito me lo dijo con claridad cuando dejé de tratar el sexo como un objetivo. Mi esposa volvió a mojarse. Fue entonces cuando recordé una enseñanza del estoicismo. No apresures el río. Él sabe a dónde va. Así es también el cuerpo femenino. No se deja empujar, se deja guiar. Si la corriente es suave, los 10 minutos iniciales pueden parecer poco. Pero si los vives con entrega, serán suficientes para tocar su alma antes que su piel. Prueba simplemente sentarte detrás de ella y respirar a su ritmo. Pon tus manos en su cintura sin moverte, o susurra una palabra que solo ustedes dos entienden. Es ahí cuando su cuerpo empieza a recordar. Y recuerda esto: si una mujer no ha sido tocada bien, no se apagó. Solo se cubrió de hielo. Pero ese hielo no se rompe a golpes.
se derrite con calor constante con presencia verdadera, y muchas veces 10 minutos de ternura valen más que toda una noche de esfuerzo. Así que la próxima vez que estés con ella, no pienses en lo que sigue. Piensa en lo que sientes. Porque esos 10 minutos son más que un inicio, son una declaración. Y si sabes aprovecharlos, su cuerpo volverá a confiar y a desear. Una de las mayores lecciones que la madurez me ha enseñado es que no se trata de cuánto haces en la cama, sino de cuánto eres capaz de estar. Estar de verdad, sin pensar en lo que viene después, sin preocuparte por el resultado, sin buscar impresionar. Solo estar como un hombre completo frente a una mujer que ha olvidado cómo se siente ser vista con calma. A veces creemos que lo que excita es el movimiento, el ritmo, la intensidad. Pero para muchas mujeres, especialmente después de los 50, lo que las enciende no es lo que haces, sino lo que sostienes. El silencio, la mirada prolongada, la caricia que no tiene meta, la pausa que no incomoda. En esa quietud, en esa lentitud, ocurre algo casi místico. El cuerpo femenino empieza a responder sin que tú tengas que pedirlo. Recuerdo el testimonio de un hombre en Houston. Me dijo que tras años de desconexión, una noche simplemente colocó su mano sobre el pecho de su esposa mientras ella dormía. No la movió. No dijo nada, solo la sostuvo, y al día siguiente ella se acercó por detrás, le besó el cuello y le dijo: «Anoche, por primera vez en años, sentí que me tocaste sin invadirme». Esa es la diferencia. Tocar sin invadir, estar sin forzar. Porque cuando te quedas en el momento, cuando no tienes apuro, cuando no buscas una meta sino una conexión, entonces ella se rinde, no por sumisión, sino por confianza. El cuerpo femenino, sobre todo, cuando haya vivido, necesita un tipo distinto de intimidad. Una que no se base en el deseo inmediato, sino en la presencia. Una que no dependa de la erección o del rendimiento, sino de la entrega emocional. Porque cuando tú estás por completo, ella también puede estar. Y cuando ambos están, no hace falta más. No te engañes creyendo que debes hacer el amor cada vez. A veces lo más poderoso es simplemente abrazarla en silencio, respirar con ella, escuchar los latidos de su pecho, dejar que tu piel le diga lo que tus palabras ya no saben expresar. En esos momentos, su cuerpo recuerda que todavía puede confiar, que todavía puede abrirse, que todavía puede ser deseado. Así que la próxima vez que la tengas cerca, no te apresures. Quédate, mira, respira, porque muchas veces lo que más excita a una mujer no es lo que haces, sino lo que te atreves a sostener con el alma desnuda. A medida que envejecemos, muchos hombres cometen el error de insistir siempre en lo mismo, tocar los mismos lugares, repetir las mismas rutinas, esperando resultados distintos. Pero el cuerpo de una mujer, sobre todo una mujer madura, no es una máquina de respuesta automática. Es un instrumento sutil. Y como cualquier instrumento solo vibra cuando quien lo toca sabe escuchar antes de actuar. La técnica de excitar sin tocar directamente no es un mito, es un arte. Y empieza con la atención plena. Porque a veces un soplo detrás de la oreja puede despertar más deseo que una mano entre las piernas. El cuello, la nuca, la espalda baja, el borde interior de los muslos o el vientre justo debajo del ombligo. Son zonas que muchos hombres ignoran, pero que tienen más terminaciones nerviosas de las que imaginas. Y lo más importante, están profundamente conectadas al mundo emocional de la mujer. Una mujer de 55 años me confesó en una carta que su momento más íntimo con su esposo no fue durante una relación sexual, sino cuando él acarició con lentitud la parte interna de su brazo, mientras hablaban del pasado. No fue lo que hizo, me dijo, fue cómo me miró mientras lo hacía, como si yo aún fuera mágica para él.
Eso es lo que la mayoría no entiende. No es solo el tacto, es la carga emocional que lo acompaña. Si tocas para conseguir algo, ella lo siente. Pero si tocas para estar, para honrar su cuerpo sin apurarlo, su piel lo reconoce y responde. Porque una mujer madura puede no reaccionar de inmediato. Pero cuando confía, se entrega sin reservas. Piensa en su cuerpo como en un lago al amanecer. No lanzas una piedra esperando una ola. Te sientas en la orilla, observas su calma y solo después, con delicadeza, tocas el agua con la yema de los dedos. No para agitarla, sino para sentir su temperatura. Así debe ser tu aproximación. Y si estás preguntándote cómo empezar aquí, va una sugerencia esta noche. Cuando estén solos, acércate por detrás y pasa tu mano por su cuello con lentitud, como quien explora un recuerdo. No digas nada, solo quédate ahí. Deja que su cuerpo decida el siguiente movimiento. Porque excitar a una mujer sin tocarla directamente no es cuestión de magia, es cuestión de presencia. Y cuando ella siente que no estás ahí para conquistarla, sino para acompañarla, su cuerpo se abre como una flor al sol. No por obligación, sino porque por fin siente que puede florecer sin miedo. Muchos hombres creen que al llegar a cierta edad deben compensar la pérdida de vigor con posturas complejas, como si el Kama Sutra fuera la solución mágica para una mujer que ya no responde como antes. Pero la verdad es que no hay postura capaz de encender a una mujer si su emoción no está siendo tocada. Porque no es el ángulo del cuerpo lo que la humedece, sino el ángulo desde el que tú la miras. Un hombre en Ciudad de México me relató una experiencia reveladora. Él y su esposa habían pasado por años de monotonía. Habían intentado de todo, juguetes, juegos de rol, posiciones nuevas. Pero nada cambiaba. Hasta que una noche, en lugar de empezar con intención sexual, él simplemente la abrazó por la espalda en la cama, le habló al oído sin esperar respuesta, y le preguntó: ¿te sientes segura conmigo? Su esposa no contestó, solo giró lentamente hacia él y lloró. Ese fue el inicio de una nueva intimidad, porque comprendió que lo que su esposa necesitaba no era novedad sino profundidad. Desde entonces, descubrieron que algunas posiciones clásicas como la de cucharita o el abrazo sentado no solo son cómodas para cuerpos mayores, sino que permiten una cercanía emocional difícil de lograr en otras. La postura del cucharita, por ejemplo, le permite a ella sentir tu pecho contra su espalda, escuchar tu respiración, percibir tu calma. No estás solo penetrando, estás envolviendo. Estás diciendo sin palabras: estoy aquí contigo, no estoy solo dentro de ti, estoy alrededor de ti. Otra postura que despierta una conexión profunda es el abrazo frontal sentados, donde ambos se miran, se sostienen, se equilibran mutuamente. Aquí no hay esfuerzo físico excesivo. Lo que hay es presencia, es sostén emocional. Y cuando el cuerpo femenino se siente sostenido desde el alma, reacciona con ternura, con entrega, con humedad. Eso no quiere decir que debas evitar otras posiciones como el doggy. Pero incluso ahí, la clave está en cómo lo haces. Si vas con brutalidad, ella se retrae. Pero si entras despacio, con pausas, con respiración compartida, incluso la posición más intensa se convierte en un espacio de conexión, no de rendimiento. Entonces no se trata de inventar nuevas posturas. Se trata de darle un nuevo sentido a las de siempre. Porque una mujer madura no necesita variedad, necesita sentir. Y cuando una postura se convierte en un refugio emocional, no hay técnica que la supere. Al final, recuerda esto: una mujer no se moja por lo que haces con su cuerpo, sino por lo que provocas en su alma. Y esa alma, cuando se siente amada, hace del cuerpo un lugar fértil donde el deseo vuelve a florecer. En la intimidad entre dos adultos mayores, hay silencios más fuertes que cualquier palabra.
silencios que nacen de miedos no confesados. Miedo de él por no rendir como antes. Miedo de ella por no sentirse tan deseable como en otros tiempos. Y cuando esos miedos no se nombran, se convierten en muros invisibles entre dos cuerpos que aún se aman, pero ya no se tocan. Un amigo mío de 74 años me confesó en voz baja: a veces ni siquiera intento acercarme a mi esposa, por miedo a fallar. Y ella, creo, tampoco me busca porque siente que ya no es atractiva. Es como si ambos estuviéramos esperando que el otro confirme lo que más tememos. Esta frase me golpeó fuerte, porque es real. Muchos matrimonios no se enfrían por falta de amor, sino por exceso de silencio. Lo que olvidamos es que el cuerpo cambia sí, pero la capacidad de despertar deseo no desaparece, solo se transforma. Y en esa transformación, la ternura, la autenticidad y la honestidad emocional se vuelven mucho más poderosas que cualquier erección perfecta o figura joven. El problema no es que ya no puedas ni que ella ya no quiera. El verdadero problema es que ambos han dejado de mirar con ojos nuevos lo que siempre ha estado allí. Ella necesita sentirse deseada no por lo que fue, sino por lo que sigue siendo. Tú necesitas sentir que aún puedes dar placer, no desde la presión del desempeño, sino desde el poder de tu presencia. Y para eso hay que hablar. Hay que tocar con palabras antes que con las manos. Decir: me sigue gustando cómo hueles. Tu piel aún me conmueve. No quiero acostarme contigo. Quiero volver a descubrirte. Una mujer madura se excita no cuando tú actúas como un joven, sino cuando te comportas como un hombre completo. Un hombre que ya no necesita probar nada sino compartirlo todo. Que no teme sus límites, porque ha aprendido a convertir la calma en caricia, el susurro en invitación, la pausa en preludio. Y tú también necesitas sentirte suficiente, porque lo eres. No por lo que haces en la cama, sino por lo que provocas cuando estás presente de verdad. Cuando dejas de competir con tu versión de hace 20 años y comienzas a amar con la sabiduría que solo el tiempo puede dar. Ambos están a tiempo. El deseo no muere, solo cambia de lenguaje. Aprende a hablarlo otra vez. Porque cuando se disuelven esos miedos invisibles, queda algo mucho más poderoso: la libertad de tocarse sin vergüenza y de volver a elegir al otro con el corazón tranquilo. Hay un momento casi invisible en el que sabes que todo ha cambiado. No es cuando ella te besa con pasión ni cuando te abraza fuerte. Es ese instante en que mientras le acaricias la mejilla, ella suspira y no se aparta. Ahí sabes que el agua ha vuelto. Y no me refiero solo a la lubricación física, sino a ese flujo invisible de entrega, de confianza, de ternura que había estado dormido durante años. Muchos hombres piensan que ese tipo de conexión desaparece con el tiempo, con los hijos, con la rutina, con los años que pesan sobre los hombros y la piel. Pero no es así. Lo que desaparece es el espacio emocional donde esa ternura podía brotar sin miedo. Porque si ella ha aprendido a protegerse, a cerrar su cuerpo, no es porque ya no quiera sentir, sino porque no quería seguir fingiendo. Volver a tocar esa parte de ella no requiere velocidad ni fuerza ni técnicas sofisticadas. Requiere presencia, calma y sobre todo gestos simples. A veces solo necesitas tomarle la mano, mirarla y decirle sin palabras: te sigo eligiendo. Eso dicho con el cuerpo es más poderoso que cualquier juego sexual. He escuchado de muchos hombres que tras meses de silencio íntimo simplemente comenzaron con lo básico: un baño compartido en silencio, secarle el cabello con la toalla, acostarse abrazados sin buscar más. Y en medio de esa quietud, algo dentro de ella se ablandó. Porque el cuerpo femenino no necesita permiso para excitarse. Necesita un ambiente seguro para expresarlo.
Y cuando ese espacio se construye, cuando ella ya no siente que debe protegerse, su cuerpo responde. Aparecen las señales pequeñas, pero claras. Su respiración cambia su piel. Se enciende su zona íntima, comienza a humedecerse sin que tú la toques directamente. Ese es el lenguaje secreto de una mujer madura, no verbal, no obvio, pero profundamente honesto. En ese punto ya no es solo sexo, es sanación, es reencontrarse. Y si después del amor tú te quedas, no te giras, no te duermes, sino que la abrazas, le acaricias el pelo y dejas que el silencio hable por ustedes, entonces ella entiende, esto no fue físico, esto fue alma. Porque cuando el agua regresa, no solo vuelve el placer, vuelve su ternura, su mirada suave, sus ganas de quedarse pegada a ti unos minutos más. Y ahí, querido amigo, te das cuenta de que no estás tocando un cuerpo, estás tocando su historia. Y ella en silencio está diciéndote gracias por esperarme. Hace unos meses, en una pequeña comunidad cerca de Arequipa, conocí a don Elías, un hombre de 60 años, con manos ásperas por el trabajo y una voz suave que desarmaba. Me invitó un café y sin que se lo pidiera, comenzó a contarme algo que aún llevo guardado. Mi esposa y yo habíamos dejado de tocarnos por casi 2 años. Dormíamos en la misma cama, pero vivíamos en mundos separados. Hasta que un día decidí dejar de esperar que ella volviera. Y comencé a volver yo. No lo dijo como una queja, sino como un despertar. Me contó que una noche cualquiera, después de cenar, se sentó a su lado en silencio. No intentó besarla ni acariciarla, solo le tomó la mano, le miró las arrugas con ternura y le dijo: «Te sigo viendo hermosa». Ella no respondió, solo se le llenaron los ojos de lágrimas, y esa noche, sin ropa que quitarse ni urgencias físicas, se abrazaron como si acabaran de encontrarse por primera vez. Esa historia no es única, es real y es posible. Porque cuando un hombre deja de buscar resultados y empiezan a ofrecer presencia, el cuerpo de la mujer se ablanda. No por técnica, sino por emoción. No por lo que hace, sino por lo que significa. Don Elías no rejuveneció, no cambió su físico, pero se volvió más profundo. Empezó a entender que una mujer madura no necesita un amante nuevo, sino una versión renovada del hombre que un día eligió. Y eso, amigo mío, es algo que tú también puedes ser. Muchos creen que lo perdido no se recupera, pero a veces solo hace falta alguien que se atreva a quedarse un poco más, mirar un poco más lento, decir un poco menos y sentir mucho más. La historia de don Elías me enseñó que cuando el corazón de un hombre se vuelve suave, sus manos ya no buscan, esperan. Y en esa espera paciente, en ese silencio cargado de intención, algo sagrado ocurre, ella vuelve. No solo a la cama, vuelve a su ternura, a su deseo, a su cuerpo. Y cuando una mujer vuelve de verdad, lo hace con todo. Con lágrimas, con suspiros, con ese brillo en la mirada que pensaste perdido para siempre. Porque no era que ya no te amaba. Era que necesitaba sentir que tú todavía estabas dispuesto a amar de otra forma. Así que si alguna vez te preguntaste si es tarde para volver a encender el deseo, recuerdo a don Elías. Él no hizo magia, solo aprendió a quedarse cuando ya nadie se quedaba. Y por eso su esposa lloró, no por dolor, sino porque por fin alguien supo tocarla sin prisa. Llegando al final de este viaje, quiero que te quedes con una idea clara: el deseo no desaparece. Con los años solo cambia de lenguaje, y ese nuevo idioma no se habla con la boca ni con las manos, sino con la presencia, con la calma, con la atención verdadera. Una mujer no necesita que la conquistes con fuerza, sino que la acompañes con profundidad. Si has llegado hasta aquí, es porque aún te importa. Aún crees que puedes tocar no solo su piel, sino su alma. Y te aseguro, puedes. No necesitas ser joven, necesitas ser consciente.
No necesitas técnicas, necesitas tiempo. No necesitas ser otro hombre, solo necesitas ser el hombre que vuelve a mirar con ternura. Desde mi experiencia y desde tantas historias reales que me han compartido, sé que es posible reencontrarse. Basta una mano sincera, una pausa real, una mirada sin juicio para que ella diga con los ojos lo que no puede decir con palabras. Si en algún momento este video resonó contigo, si sentiste que hay algo que puedes volver a construir, deja un comentario que diga: volvió a mirarme diferente. Y si crees que este mensaje puede ayudar a otro hombre, compártelo. Suscríbete y sigamos caminando juntos.